¿Por qué los elegidos de Dios enfrentan una lucha silenciosa y constante contra el deseo sexual? ¿Por qué aquellos con un propósito mayor en el reino de Dios son atacados con tanta intensidad en esta área? La respuesta no es solo biológica, sino espiritual. El enemigo conoce el poder de la tentación y sabe que, si logra desviar la energía de los escogidos, puede apartarlos de su destino divino. La Biblia Sagrada nos revela que grandes hombres de Dios, como David y Sansón, cayeron en esta trampa. No fue por falta de fe ni por debilidad física, sino porque subestimaron la estrategia oculta detrás de la tentación. Satanás no ataca de manera obvia, sino que opera con sutileza, sembrando pensamientos, alimentando deseos y debilitando la resistencia, hasta que el alma cae en esclavitud. Pero aquí hay algo que pocos saben. Esa misma energía que el enemigo quiere usar para destruirte puede ser transformada en poder espiritual. En este video, te revelaré los secretos ocultos en la palabra de Dios para vencer la tentación, fortalecer tu espíritu y redirigir tu energía hacia el cumplimiento de tu propósito divino. Si alguna vez has sentido que esta batalla es imposible de ganar, quédate hasta el final, porque hoy entenderás cómo los elegidos pueden convertir la lucha en victoria. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete y activa las notificaciones, porque aquí revelamos verdades bíblicas que muchos no se atreven a hablar. Prepárate, porque lo que vas a descubrir cambiará tu perspectiva para siempre. La lucha espiritual oculta. El deseo sexual es una de las fuerzas más poderosas dentro del ser humano. No es solo una reacción biológica, ni una simple necesidad física, sino que encierra un misterio más profundo. Es un campo de batalla espiritual. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha buscado corromper lo que Dios creó con propósito y santidad. La Biblia Sagrada nos muestra que la tentación en esta área ha sido una de las armas más efectivas de Satanás para debilitar a los elegidos, atrapándolos en ciclos de deseo, culpa y esclavitud emocional. No es casualidad que aquellos con un llamado mayor sean los más atacados en esta área. La razón es simple. Si el enemigo logra desviar su enfoque, robará su fuerza y los apartará del propósito divino. La lucha contra el deseo carnal es, en realidad, una guerra invisible que se libra en el alma y el espíritu. No se trata solo de autocontrol, sino de una batalla entre la carne y la voluntad de Dios. Muchos se preguntan por qué la tentación sexual parece ser más intensa en aquellos que han sido llamados a grandes misiones espirituales. La respuesta es clara. El enemigo no ataca a quienes están perdidos, sino a los que están en camino a la salvación y la vida eterna. El Espíritu Santo nos revela que el deseo incontrolado es una estrategia de Satanás para debilitar nuestra conexión con Dios, nublar nuestra visión espiritual y alejarnos del poder de la oración. A través de pensamientos sutiles, imágenes provocadoras y situaciones aparentemente inofensivas, la mente es bombardeada con deseos que, al principio, parecen manejables, pero que terminan siendo la entrada a una guerra interna que consume el alma. Cuando un elegido de Dios cede a la tentación, no solo compromete su propia santidad, sino que también pone en riesgo la misión para la cual fue llamado. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte, en 1 Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Si analizamos la historia de los grandes hombres de la Biblia, veremos que muchos de ellos enfrentaron esta misma batalla. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la tentación al ver a Betsabé. Un solo instante de deseo abrió una puerta de consecuencias devastadoras: adulterio, engaño y muerte. Lo que comenzó con una mirada se convirtió en una cadena de pecados que lo apartaron de la presencia de Dios por un tiempo. Sansón, dotado de una fuerza sobrenatural, fue derrotado no en el campo de batalla,
sino en la intimidad de sus deseos. Su debilidad ante Dálila le costó su poder y su propósito. Estos ejemplos revelan una verdad innegable. La lucha contra el deseo sexual no es una batalla nueva, sino una estrategia antigua del enemigo para neutralizar a los elegidos de Dios. Sin embargo, la diferencia entre la caída y la redención radica en el arrepentimiento y la búsqueda sincera del Espíritu Santo. Esta batalla no es simplemente sobre resistir el pecado, sino sobre comprender la naturaleza de la guerra espiritual en la que estamos inmersos. Jesús Cristo enseñó que no basta con evitar el pecado externamente, es necesario arrancarlo de raíz en el corazón y la mente. Mateo 5:28 nos advierte: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esto significa que la tentación no empieza aún con el acto físico, sino con el pensamiento, con la intención, con lo que dejamos entrar en nuestro espíritu. Es por eso que la Biblia nos exhorta en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La lucha es interna, y solo aquellos que renuevan su mente con la palabra de Dios pueden encontrar la victoria. El reino de Dios no es un lugar para débiles, ni para aquellos que se dejan llevar por la carne sin resistencia. La fe y la disciplina espiritual son las armas que nos permiten vencer la tentación. La oración constante, el ayuno y el llenarse de la palabra de Dios fortalecen el espíritu y debilitan la carne. No se trata de reprimir el deseo, sino de transformarlo en poder espiritual. Los que logran someter su carne y canalizar su energía hacia el propósito de Dios experimentan una revelación más profunda, claridad mental y una conexión inquebrantable con lo divino. Jesús nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de tentación, sino en la capacidad de resistirla con la armadura de Dios. En Efesios 6:11 leemos: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cada batalla interna es una oportunidad para acercarse más al Padre. La victoria sobre la tentación no solo fortalece la fe, sino que también revela el nivel de compromiso que tenemos con nuestra misión espiritual. La profecía bíblica nos dice que en los últimos tiempos, muchos serán engañados por los deseos de la carne, pero aquellos que permanezcan firmes recibirán la corona de la vida. Santiago 1:12. La guerra contra la tentación es silenciosa, pero su impacto es eterno. Quien elige luchar, día tras día, contra los impulsos que buscan desviarlo, está construyendo un espíritu inquebrantable y una relación más profunda con Dios. Esta es la realidad que enfrentan los elegidos. Su lucha no es solo contra la carne, sino contra poderes espirituales que buscan destruir su propósito. Pero la buena noticia es que Dios no nos ha dejado sin herramientas para vencer. La oración ferviente, el ayuno y la comunión con el Espíritu Santo son nuestras armas más poderosas. Jesús mismo nos dio el ejemplo cuando fue tentado en el desierto por Satanás. No respondió con su propia fuerza, sino con la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La tentación se combate con la verdad divina. Ahora, surge una pregunta crucial. Si incluso los grandes hombres de la Biblia enfrentaron esta lucha, y algunos cayeron, ¿cómo podemos aprender de ellos y evitar sus errores? ¿Cómo podemos desarrollar estrategias espirituales para vencer la tentación antes de que nos consuma? Ejemplos bíblicos: David y Sansón. La Biblia Sagrada nos muestra que incluso los hombres más ungidos por Dios enfrentaron la tentación del deseo sexual. No fue solo un desafío personal, sino una estrategia del enemigo para desviarlos de su propósito divino. Entre los ejemplos más impactantes encontramos a David y Sansón, dos hombres dotados de un poder extraordinario, pero que cayeron en la misma trampa. Sus historias no solo nos advierten sobre los peligros de la tentación,
sino que también nos enseñan el precio de ceder y la misericordia de Dios para restaurar a los que se arrepienten. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Mira Samuel 13:14. Desde su juventud, mostró un carácter fuerte y una fe inquebrantable. Su victoria sobre Goliat y su ascenso al trono fueron el resultado de su obediencia y comunión con Dios. Sin embargo, a pesar de su grandeza, David cayó en una de las trampas más antiguas del enemigo. Una noche, mientras caminaba por su palacio, vio a Betsabé bañándose. Lo que comenzó con una mirada se convirtió en un deseo incontrolable. Aunque era un hombre de oración y valentía, David bajó la guardia en un momento de debilidad. Su deseo lo llevó al adulterio, y para encubrir su pecado, ordenó la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. 2 Samuel 11. Esta única decisión desencadenó una serie de desgracias en su vida: la muerte de su hijo, traiciones en su familia y el sufrimiento de todo su reino. Sansón, por otro lado, fue elegido por Dios desde su nacimiento para ser un libertador de Israel. Su fuerza era sobrenatural, un don divino que lo hacía invencible en batalla. Pero su debilidad no estaba en la guerra, sino en su incapacidad de dominar sus deseos. Sansón tenía un patrón destructivo. Se dejaba llevar por la atracción física sin considerar las consecuencias espirituales. Su historia con Dalila es un claro ejemplo de cómo la persistencia de la tentación puede desgastar incluso al más fuerte. Dalila insistió día tras día en conocer el secreto de su fuerza, y aunque Sansón resistió al principio, poco a poco cedió hasta revelar lo que debía haber guardado en secreto. Jueces 16:15-17. La traición de Dalila lo llevó a perder su poder, sus ojos y su dignidad. Ambas historias nos muestran que la tentación no ataca de inmediato con toda su fuerza. Opera en ciclos de deseo, ceguera y caída. David no cayó en pecado al primer instante, sino que permitió que su deseo creciera hasta convertirse en acción. Sansón no perdió su fuerza de inmediato, sino que fue debilitado progresivamente hasta que no pudo resistir más. Esto nos revela una verdad crucial. El enemigo no necesita derrotarnos en un solo ataque, solo necesita que bajemos la guardia lo suficiente para entrar en nuestra mente y corazón. Sin embargo, la historia de David también nos muestra el camino de la restauración. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se justificó ni culpó a otros. Reconoció su pecado y clamó a Dios con un corazón arrepentido. Salmo 51. Su ejemplo nos enseña que aunque el pecado tenga consecuencias, el arrepentimiento sincero trae restauración. Por otro lado, Sansón, aunque sufrió las consecuencias de su debilidad, encontró redención en su último acto. En su prisión, con los ojos arrancados y su vida destruida, clamó a Dios una última vez y recibió la fuerza para derribar el templo de sus enemigos, logrando en su muerte lo que no había logrado en vida. Jueces 16:28-30. Estos ejemplos nos dejan una enseñanza vital. La tentación no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cómo responderemos cuando llegue. David y Sansón tenían un llamado especial, pero también enfrentaron ataques más intensos. Así ocurre con todos aquellos que son elegidos por Dios para grandes propósitos. Cuanto mayor es el llamado, mayor es la guerra. Pero aquí surge una pregunta clave. Si la tentación es tan sutil y persistente, ¿cuál es la estrategia espiritual que el enemigo usa para atraparnos sin que nos demos cuenta? Ejemplos bíblicos. David y Sansón. La Biblia Sagrada nos muestra que incluso los hombres más ungidos por Dios enfrentaron la tentación del deseo sexual. No fue solo un desafío personal, sino una estrategia del enemigo para desviarlos de su propósito divino. Entre los ejemplos más impactantes encontramos a David y Sansón, dos hombres dotados de un poder extraordinario, pero que cayeron en la misma trampa. Sus historias no solo nos advierten sobre los peligros de la tentación, sino que también nos enseñan el precio de ceder y la misericordia de Dios
para restaurar a los que se arrepienten. David era un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. Desde su juventud, mostró un carácter fuerte y una fe inquebrantable. Su victoria sobre Goliat y su ascenso al trono fueron el resultado de su obediencia y comunión con Dios. Sin embargo, a pesar de su grandeza, David cayó en una de las trampas más antiguas del enemigo. Una noche, mientras caminaba por su palacio, vio a Betsabé bañándose. Lo que comenzó con una mirada se convirtió en un deseo incontrolable. Aunque era un hombre de oración y valentía, David bajó la guardia en un momento de debilidad. Su deseo lo llevó al adulterio, y para encubrir su pecado, ordenó la muerte de 1200. Urías, el esposo de Betsabé, 2 Samuel 11. Esta única decisión desencadenó una serie de desgracias en su vida: la muerte de su hijo, traiciones en su familia y el sufrimiento de todo su reino. Sansón, por otro lado, fue elegido por Dios desde su nacimiento para ser un libertador de Israel. Su fuerza era sobrenatural, un don divino que lo hacía invencible en batalla. Pero su debilidad no estaba en la guerra, sino en su incapacidad de dominar sus deseos. Sansón tenía un patrón destructivo. Se dejaba llevar por la atracción física sin considerar las consecuencias espirituales. Su historia con Dalila es un claro ejemplo de cómo la persistencia de la tentación puede desgastar incluso al más fuerte. Dalila insistió día tras día en conocer el secreto de su fuerza, y aunque Sansón resistió al principio, poco a poco cedió hasta revelar lo que debía haber guardado en secreto. Jueces 16:15-17. La traición de Dalila lo llevó a perder su poder, sus ojos y su dignidad. David y Sansón representan dos formas distintas de enfrentar la tentación. David permitió que su deseo creciera hasta el punto de tomar una decisión impulsada por la carne. Sansón, en cambio, no cayó en un instante, sino que fue cediendo progresivamente, debilitado por su propio orgullo y falta de discernimiento. Esto nos enseña algo fundamental. El enemigo no siempre ataca con un golpe fuerte, sino que desgasta lentamente hasta que la resistencia es nula. Cuando David pecó, el profeta Natán fue enviado por Dios para confrontarlo. En 2 Samuel 12, Natán le cuenta una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David, indignado, sentencia que tal hombre merece la muerte, sin darse cuenta de que la historia hablaba de él mismo. Cuando Natán le dice, «Tú eres ese hombre», David se quebranta y reconoce su pecado. Lo que diferencia a David de Sansón es su capacidad de arrepentimiento. Salmo 51 es un testimonio del corazón arrepentido de David, donde clama, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Sansón, en contraste, nunca se arrepintió antes de perderlo todo. Solo cuando estuvo en la miseria, esclavizado y ciego, clamó a Dios por una última oportunidad. En Jueces 16:28 dice, «Señor soberano, acuérdate de mí. Por favor, fortaléceme solo una vez más». Dios le concedió la fuerza para destruir a los filisteos, pero su vida terminó en el proceso. La diferencia entre David y Sansón no fue la tentación que enfrentaron, sino la manera en que la manejaron. David cayó, pero se levantó por la gracia de Dios. Sansón cayó, y su restauración llegó en su último aliento. Ambas historias nos muestran que la tentación no ataca de inmediato con toda su fuerza. Opera en ciclos de deseo, ceguera y caída. David no cayó en pecado al primer instante, sino que permitió que su deseo creciera hasta convertirse en acción. Sansón no perdió su fuerza de inmediato, sino que fue debilitado progresivamente hasta que no pudo resistir más. Esto nos revela una verdad crucial. El enemigo no necesita derrotarnos en un solo ataque, solo necesita que bajemos la guardia lo suficiente para entrar en nuestra mente y corazón. Sin embargo, la historia de David también nos muestra el camino de la restauración. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se justificó ni culpó a otros.
reconoció su pecado y clamó a Dios con un corazón arrepentido. Salmo 51. Su ejemplo nos enseña que aunque el pecado tenga consecuencias, el arrepentimiento sincero trae restauración. Por otro lado, Sansón, aunque sufrió las consecuencias de su debilidad, encontró redención en su último acto. En su prisión, con los ojos arrancados y su vida destruida, clamó a Dios una última vez y recibió la fuerza para derribar el templo de sus enemigos, logrando en su muerte lo que no había logrado en vida. Jueces 16, 28-30. Estos ejemplos nos dejan una enseñanza vital. La tentación no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cómo responderemos cuando llegue. David y Sansón tenían un llamado especial, pero también enfrentaron ataques más intensos. Cuanto mayor es el llamado, mayor es la guerra. Pero aquí surge una pregunta clave. Si la tentación es tan sutil y persistente, ¿cuál es la estrategia espiritual que el enemigo usa para atraparnos sin que nos demos cuenta? La estrategia espiritual. Detrás de la tentación. La tentación no es un simple impulso momentáneo, sino una estrategia bien calculada que el enemigo ha perfeccionado a lo largo de la historia. No ocurre al azar ni de manera accidental. Está diseñada para debilitar a los elegidos y alejarlos del propósito divino. La Biblia Sagrada nos muestra que Satanás no ataca con una tentación evidente e inmediata, sino que siembra pensamientos sutiles, pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que con el tiempo se convierten en la puerta de entrada a la caída. Quienes han sido llamados por Dios para una misión especial son el blanco principal de esta estrategia, pues su caída no solo afecta su vida personal, sino que impacta el reino de Dios y la vida de aquellos a quienes están destinados a guiar. La tentación sexual, en particular, es una de las armas más poderosas en esta guerra espiritual. No se presenta de manera agresiva, sino que opera a través de ciclos de deseo, culpa y debilitamiento espiritual. Todo comienza con un pensamiento, una imagen, un recuerdo, una sensación que despierta el deseo. Al principio, parece algo insignificante, pero si no se controla, comienza a ganar espacio en la mente. La Biblia advierte en Santiago 1:14-15, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto nos revela un patrón. La tentación se gesta en la mente, crece en el corazón, y finalmente se manifiesta en la acción. El enemigo conoce la naturaleza humana y sabe que, una vez que el deseo es alimentado, se convierte en una lucha interna cada vez más difícil de resistir. Es por eso que la Biblia nos exhorta a renovar nuestra mente constantemente. Romanos 12:2, porque la verdadera batalla no se libra en el acto físico del pecado, sino en la mente, donde se toman las decisiones. La tentación es progresiva. No empieza con un gran pecado, sino con pequeñas concesiones. Primero, es una mirada descuidada. Luego un pensamiento que se permite permanecer más tiempo del debido. Después una acción que se justifica con «esto no es tan grave», hasta que la persona se encuentra completamente atrapada. Un ejemplo de esta estrategia se ve en la caída de Eva en el jardín del Edén. Satanás no llegó con una imposición, sino con una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Su táctica fue sembrar duda en la mente de Eva, hacerla cuestionar la palabra de Dios. No le ofreció directamente el fruto prohibido. Primero la llevó a racionalizarlo, a verlo como algo deseable. Cuando la tentación madura en la mente, el pecado se vuelve inevitable. Este mismo patrón se repite en los días actuales. La cultura moderna ha normalizado la inmoralidad sexual, promoviendo un estilo de vida donde la pureza y la santidad son vistas como cosas obsoletas. La industria del entretenimiento, la publicidad y las redes sociales están diseñadas para mantener la mente del hombre y la mujer
atrapados en un constante bombardeo de imágenes y pensamientos que alimentan el deseo carnal. La tentación no solo está en lo físico, sino en lo digital, en lo visual, en lo emocional. Satanás ha logrado infiltrar cada aspecto de la vida cotidiana para hacer que la lucha contra el deseo parezca imposible. Sin embargo, la palabra de Dios nos da estrategias claras para romper este ciclo. Jesús dijo en Mateo 5:29, Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Esto no significa literalmente arrancarse el ojo, sino eliminar de nuestra vida cualquier cosa que nos haga vulnerables. Si la tentación entra por lo que vemos, debemos cuidar nuestros ojos. Si entra por lo que escuchamos, debemos proteger nuestros oídos. Si viene de ciertos ambientes, debemos alejarnos de ellos. La estrategia del enemigo es mantenernos en un ambiente donde la tentación crezca, pero la estrategia de Dios es renovar nuestro espíritu diariamente para que la tentación no encuentre terreno fértil. Además, la tentación se fortalece cuando se enfrenta en soledad. El enemigo busca aislar a los elegidos, hacerlos creer que su lucha es única, que nadie los entendería si hablaran de ello. Esto genera vergüenza y culpa, lo que a su vez los hace más propensos a caer. Pero la Biblia nos dice en Eclesiastés 4:9-10, Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. La confesión y la comunión con hermanos en la fe son una de las estrategias más efectivas para romper el poder de la tentación. Hablar con alguien de confianza. Tener un mentor espiritual y rendir cuentas es una de las formas más poderosas de desarmar la trampa del enemigo. Por último, la mayor estrategia para vencer la tentación es la intimidad con Dios. Cuando el alma está saciada en la presencia del Espíritu Santo, la carne pierde su dominio. Muchos intentan vencer la tentación con fuerza de voluntad, pero esto no es suficiente. La única manera de resistir el deseo carnal es fortaleciendo el espíritu con oración, ayuno y la meditación diaria en la palabra de Dios. Jesús nos dejó claro en Mateo 26:41, Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La clave está en alimentar el espíritu más que la carne. El enemigo no ataca sin motivo. Él conoce el potencial de aquellos que han sido llamados por Dios. Si puede hacer que caigan en pecado, puede retrasar su destino y dañar su testimonio. Pero Dios ha dado herramientas para la victoria. La tentación es fuerte, pero el poder de Dios es mayor. No hay batalla que no pueda ser ganada cuando se pelea con las armas correctas. Ahora, la pregunta es, si la tentación ya ha atrapado a muchos, ¿cómo se puede revertir esta situación y encontrar la libertad? ¿Cómo vencer la batalla contra la tentación? La batalla contra la tentación no es una lucha que se libra una sola vez y se termina. Es un combate diario, una guerra que exige vigilancia constante y estrategias espirituales efectivas. Muchos creyentes caen no porque sean débiles en sí mismos, sino porque subestiman la astucia del enemigo y la fuerza de la carne. Sin embargo, la Biblia Sagrada nos enseña que la victoria es posible cuando se lucha con las armas correctas. No se trata solo de resistir la tentación, sino de desarrollar un estilo de vida donde el deseo carnal pierda poder y el espíritu gobierne sobre la carne. El primer paso para vencer la tentación es reconocer los patrones de ataque. La tentación no surge de la nada. Sigue un patrón, un ciclo que se repite una y otra vez. La Biblia dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La ignorancia es el mayor aliado del enemigo. Cuando una persona no reconoce sus propias debilidades, está más expuesta a caer. La tentación ataca en momentos específicos, cuando hay cansancio, estrés, soledad o desánimo espiritual. Un creyente que aprende a identificar
Cuando es más vulnerable, puede prepararse de antemano y fortalecer su mente antes de que el ataque llegue. Otro principio clave es fortalecer la mente y el espíritu a través de la oración y el ayuno. Jesús dijo en Mateo 26:41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación». La oración no es solo un medio para hablar con Dios, es una herramienta para fortalecer el espíritu y debilitar la carne. La tentación es más difícil de resistir cuando el espíritu está débil. Es por eso que Jesús mismo practicaba el ayuno y la oración antes de enfrentar pruebas espirituales. Mateo 4:2. Nos dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de ser tentado por el diablo en el desierto. Si el Hijo de Dios necesitó fortalecer su espíritu antes de enfrentar la tentación, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Un error común es intentar vencer la tentación en el mismo ambiente que la alimenta. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Dios siempre provee una salida, pero muchas veces, los creyentes eligen permanecer en el ambiente que fortalece la tentación. Alguien que lucha contra el deseo sexual no puede exponerse constantemente a imágenes provocativas, conversaciones inadecuadas o contenido que despierte la carne. La victoria no es solo cuestión de resistencia, sino de sabiduría. Evitar las puertas abiertas al pecado. Otro punto fundamental es llenar el corazón con la palabra de Dios. La tentación se combate con la verdad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con fuerza de voluntad ni con argumentos humanos, sino con la palabra. Escrito está. Mateo 4:4. El enemigo no puede resistir la verdad divina. Un creyente que llena su mente y su corazón con la Biblia tiene una defensa espiritual que lo protege contra los ataques del diablo. En Salmo 119:11, el salmista dice, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Memorizar versículos, meditar en ellos y aplicarlos a la vida diaria fortalece el espíritu contra la tentación. Además, la rendición de cuentas es una estrategia poderosa para vencer la tentación. El enemigo siempre busca aislar a los creyentes, haciéndolos sentir que su lucha es única y que nadie los entendería. Esto genera vergüenza y los mantiene atrapados en un ciclo de caída y culpa. Sin embargo, Santiago 5:16 nos dice, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados». Cuando un creyente tiene a alguien de confianza con quien puede hablar sobre sus luchas, la carga se hace más ligera y el poder de la tentación se debilita. Satanás opera en la oscuridad, pero cuando la tentación es expuesta a la luz, pierde su dominio. La adoración y la presencia de Dios también son armas clave. Cuando el alma está saciada con la presencia del Espíritu Santo, la carne pierde su fuerza. En Gálatas 5:16, Pablo nos dice, «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». No se trata solo de decir no al pecado, sino de decir sí a Dios. La adoración genuina llena el vacío que muchas veces se busca llenar con placeres carnales. Quien vive en una relación profunda con Dios experimenta un gozo y una plenitud que la carne no puede ofrecer. Un principio final para vencer la tentación es desarrollar una mentalidad de guerra espiritual. La lucha contra el deseo carnal no es una simple batalla de autocontrol. Es un conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Efesios 6:12 nos dice, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Un soldado no entra en guerra sin armas ni preparación. Del mismo modo, un creyente no puede enfrentar la tentación sin estar espiritualmente equipado. Oración, ayuno
estudio de la palabra, adoración y comunión con otros creyentes son las armas que garantizan la victoria. Cuando una persona comienza a aplicar estas estrategias, la tentación pierde poder. No significa que desaparecerá por completo, pero la diferencia es que ya no tendrá dominio sobre la vida del creyente. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdadera libertad no es la ausencia de tentación, sino el poder de vencerla. La carne seguirá teniendo deseos, pero el espíritu se fortalecerá lo suficiente para gobernarlos. Ahora la pregunta es, si el deseo sexual es una energía tan poderosa, ¿es posible transformarlo en algo que fortalezca la vida espiritual en lugar de debilitarla? Transformación de la energía sexual en poder espiritual. El deseo sexual es una de las energías más poderosas que Dios ha depositado en el ser humano. No es algo malo ni pecaminoso en sí mismo. De hecho, fue diseñado por Dios con un propósito sagrado. Sin embargo, cuando no se canaliza correctamente, puede convertirse en una de las armas más destructivas del enemigo. La Biblia Sagrada nos muestra que esta energía no solo puede ser dominada, sino que puede transformarse en un combustible espiritual capaz de fortalecer la conexión con Dios, dar claridad mental y potenciar la misión de vida de los elegidos. Uno de los mayores errores que han cometido muchos creyentes es considerar el deseo sexual como algo que debe ser simplemente reprimido o ignorado. Esto crea una lucha interna desgastante, donde la persona pasa constantemente entre periodos de resistencia y caídas. Pero la estrategia bíblica no es la represión, sino la redirección. Dios no diseñó la energía sexual para ser una carga, sino para ser utilizada correctamente. La clave está en entender que, cuando no se usa en su propósito correcto, el matrimonio puede convertirse en un obstáculo, pero cuando se canaliza en la dirección correcta, se convierte en un poder espiritual inmenso. La Biblia nos habla del concepto de dominio propio, que no es una simple contención de los impulsos, sino un proceso de transformación interior. En 2 Timoteo 1:7 leemos, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este pasaje revela que el dominio sobre los deseos no proviene del esfuerzo humano, sino de la intervención del Espíritu Santo. Esto significa que la misma energía que el enemigo busca usar para desviarnos del propósito puede ser utilizada para acercarnos más a Dios. La clave está en dirigir la energía sexual hacia el crecimiento espiritual. Muchos de los más grandes siervos de Dios en la historia entendieron esto. Sabían que la energía sexual, cuando no se dispersa en impulsos descontrolados, puede convertirse en una fuente de vitalidad, enfoque y profundidad espiritual. La Biblia nos exhorta a vivir en el Espíritu para no dejarnos llevar por los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Pero esto no significa suprimir la energía sexual, sino aprender a convertirla en fuerza espiritual. ¿Cómo convertir la energía sexual en poder espiritual? 1. Aumentar la vida de oración y ayuno. La oración y el ayuno no solo fortalecen el espíritu, sino que también purifican la mente y el cuerpo. Cuando una persona ayuna, su cuerpo entra en un estado de renovación, lo que afecta directamente los impulsos carnales. Jesús dijo en Mateo 17:21, «Este género no sale sino con oración y ayuno». Si hay un tipo de tentación que parece incontrolable, es necesario usar herramientas espirituales más poderosas para vencerla. 2. Redirigir la energía a propósitos mayores. La energía sexual es una fuerza vital. En el plano físico, se usa para la reproducción, pero en el plano espiritual, puede ser utilizada para la creatividad, la disciplina y el servicio a Dios. Muchos hombres y mujeres que lograron grandes cosas en la historia eran personas que habían aprendido a controlar sus deseos y canalizar su energía en proyectos que impactaban el mundo. Cuando una persona se involucra profundamente en su propósito de vida,
La mente y el cuerpo comienzan a alinearse con esa visión. 3. Someter la mente a la palabra de Dios. La batalla por la transformación de la energía sexual comienza en la mente. La Biblia dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Lo que alimentamos en la mente se manifiesta en la vida. Quien constantemente medita en la palabra de Dios, fortalece su espíritu y debilita los impulsos carnales. 4. Práctica de la adoración y la intimidad con Dios. La adoración profunda tiene un efecto poderoso en la transformación de los deseos. Cuando una persona entra en una atmósfera de adoración genuina, su espíritu se eleva a un nivel donde la carne pierde dominio. En Juan 4:23-24, Jesús dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración es un canal por el cual la energía sexual se puede transformar en un amor más elevado por Dios. 5. Enfoque en el propósito divino. La razón por la que la tentación sexual consume a tantas personas es porque muchas de ellas no están enfocadas en su misión. Cuando alguien no tiene una dirección clara, es más fácil ser atrapado por distracciones carnales. Pero cuando una persona está totalmente enfocada en cumplir el propósito de Dios en su vida, el deseo sexual comienza a perder fuerza, porque su mente está ocupada con asuntos del reino. Resultados de la transformación de la energía sexual. Cuando alguien aprende a transformar esta energía en poder espiritual, experimenta cambios profundos, mayor claridad mental. Los pensamientos dejan de estar dominados por el deseo carnal y se enfocan en cosas más elevadas. Autocontrol y dominio propio. Se desarrolla un nivel de fortaleza interior que impide que la tentación gobierne la vida. Conexión profunda con Dios. Al canalizar esta energía hacia la espiritualidad, la comunión con Dios se vuelve más intensa. Mayor productividad y creatividad. La energía que antes se perdía en tentaciones se convierte en creatividad para cumplir la misión de vida. Paz y estabilidad emocional. La lucha interna se reduce porque la mente y el espíritu están alineados con la voluntad de Dios. La Biblia nos da una clave fundamental en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa se aplica a todos los aspectos de la vida, incluyendo la batalla contra la carne. Dios diseñó al ser humano con un propósito y le dio energía para cumplirlo. El problema es cuando esa energía se usa fuera del plan divino. Pero cuando se redirige correctamente, se convierte en una fuente de poder inagotable. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar todo lo aprendido para vivir una vida de victoria constante en esta área? Ahora que conoces la verdad detrás de la lucha contra la tentación, dime, ¿vas a permitir que el enemigo siga robando tu propósito? ¿O vas a levantarte en autoridad y transformar esta energía en poder espiritual? La batalla no se gana con fuerza de voluntad, sino con estrategias divinas. Y ahora, tienes en tus manos las herramientas que te permitirán caminar en victoria. La pregunta clave es, ¿cuál de estos principios vas a empezar a aplicar hoy mismo? Déjamelo en los comentarios, quiero saber cómo este mensaje ha impactado tu vida. Y si este contenido te ha fortalecido, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna enseñanza. En este canal, profundizamos en revelaciones que transforman la vida de los elegidos. Antes de irte, te dejo con este próximo video donde aprenderás más sobre cómo el enemigo ataca a los que tienen un llamado mayor. Haz clic ahora y sigue fortaleciendo tu espíritu. Nos vemos allá.